En el corazón de la capa 3, IP, Internet Protocol. Un usuario conectado a Internet desea establecer una videollamada con otro usuario. La información que este usuario genera es encapsulada por cada una de las capas hasta que le llega al nivel físico y puede ser transmitida por la red. Los paquetes de información de la videollamada no pueden ser distribuidos a todos los nodos conectados a Internet. Sería un despilfarro innecesario de paquetes que podría colapsar todas las redes, aparte de un fallo de seguridad, ya que solo el nodo transmisor y solo el nodo receptor tendrían que estar involucrados. Por lo tanto, se tiene que establecer un enrutamiento entre el nodo origen y el nodo destino, de manera que la videollamada se establece ida y vuelta sin molestar a los demás nodos conectados a la red. Para ello, hemos de identificar inequívocamente en la red, Internet en este ejemplo, cada uno de los nodos existentes con un identificador único, llamado IP, Internet Protocol. Si dos nodos tuvieran el mismo identificador, serían ambos descartados por la red. Hay protocolos que se encargan de asegurar que no hay redundancia en las direcciones. Esta dirección se introduce en la cabecera de la capa 3 para indicar el origen y el destino de cada paquete. Muy bien, pues la IP es un identificador único. ¿Qué formato tiene? ¿Puedo llamar a mi nodo con el identificador Mauricio? No. En el formato no tenemos flexibilidad. Hay que seguir las reglas que definen las IPs. Nos centraremos en IPv4 y dejo IPv6 para el final de esta presentación. IP en su versión 4 es un identificador que consiste en 32 bits, agrupados en 4 octetos que se representan espaciados por un punto, tal como ilustro en esta diapositiva, 4 agrupaciones de 8 bits separadas por punto. Cada una de estas porciones, de estos 8 bits, contendrán pues un valor entre 00000000 y 11111111. Si traducimos a decimal, este rango de 8 bits va entre su valor más bajo, 0, cuando todos los 8 bits son ceros, y más alto, 255, cuando todos los 8 bits son 1. Por lo que cuando queremos representar la IP en formato decimal, serán 4 dígitos entre 0 y 255 cada uno. Usaremos por comodidad el formato decimal y, hablando, omitimos los puntos, por ejemplo, 172, 16, 254, 3. 4 dígitos, cada uno de ellos entre 0 y 255. He repetido que las direcciones IP identifican cada uno de los nodos inequívocamente. Pero hacen mucho más que eso. Primero identifican cada una de las redes. Luego, dentro de cada red, identifican todos y cada uno de sus nodos. Cuando a través de Internet enviamos la información para establecer la videollamada mencionada, esta se encapsula en paquetes marcados con la IP destino y el enrutamiento se resuelve primero para dirigir ese paquete a la red donde se aloja este receptor, para luego ser finalmente derivado al nodo final. Para hacer esta doble función, se fragmenta la IP en dos partes, la que contiene la información de la red y la que contiene la información del nodo. Veámoslo. Con la IP viene asociada otra información, llamada máscara de red, que tiene un formato muy similar a la dirección IP. 4 dígitos entre 0 y 255 espaciada por puntos. Esta máscara de red no viaja insertada en la cabecera IP de los paquetes, sino que es configurada en cada uno de los nodos y enrutadores que formen la red. Me explico. Cuando insertamos los nodos y enrutadores,
les tenemos que configurar su IP junto con la máscara de red asociada a esa IP. La máscara de red nos indica qué porción de la dirección IP es usada para identificar la red y qué porción de la dirección IP es usada para identificar el nodo dentro de esa red. Como he dicho, cuando enrutamos un paquete, primero se enrutará hacia la red destino, para luego, una vez dentro de esa red, ser derivada al nodo destino. O sea que primero de todo se ha de gestionar la información que nos proporciona la máscara de red para averiguar a qué red progresar esos paquetes. No puede haber dos redes distintas con el mismo identificador de red conectadas. Como tampoco pueden coexistir dos nodos en la misma red con el mismo identificador de nodo, evitando así incongruencias en la transmisión de los paquetes. Muy bien. ¿Y cómo usamos la máscara de red para diferenciar el identificador de red y el identificador de nodo? Simplemente empezamos las máscaras con el valor 1, repitiendo tantos unos hasta el dígito donde queramos que termine la dirección de red. Luego seguirán ceros. A partir del primer cero, tomaremos la dirección del nodo. O sea, que simplemente tendrá el formato 1, 1, 1, 1, 1, 1, etc. hasta el valor del nodo, donde seguirán con 0, 0, 0, 0, 0, 0 hasta el último bit. Para extraer las dos fracciones de la dirección IP, multiplicamos bit a bit la máscara con la IP. Y el valor resultante es la dirección de red. El residuo, por su parte, es la dirección de nodo. No os preocupéis que no hay que hacer cálculos extraños. Esto se hace en binario, o sea, unos y ceros. La fracción de la máscara que sea unos respeta el valor de la IP original e indica la dirección de red. Toda la fracción de la máscara que tenga ceros nos indica que la porción de la IP es relevante a la dirección del nodo. Simplificando, en la máscara todos los unos están agrupados a la izquierda y los ceros a la derecha, a partir de cierto dígito. La primera parte de la IP que coincide con los unos de la máscara es la dirección de red. La segunda parte de la IP que coincide con los ceros es la dirección del nodo. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Una dirección IP 172.16.254.3. Los elementos de red se han configurado con una máscara 255.255.255.0. Cuando los pasamos a binario, vemos que en la máscara los primeros 24 bits son unos y los últimos 8 son ceros. Esto significa que de la dirección IP original, su dirección de red es 172.16.254.x. Esta x significa que puede adoptar cualquier valor posible, ya que el no estar afectado por la máscara, sea x el valor que sea, pertenecerán a esa misma red, 172.16.254.x. Dicho de otra forma, todos los nodos de la red estarán dentro del rango 172.16.254.0 al 172.16.254.255. Tengo 256 posibles nodos que puedo identificar con este ejemplo. Bueno, esto no es del todo cierto. En el rango de una red se reservan siempre dos direcciones específicas que no pueden ser usadas para asignar a ningún nodo. La primera es 0 y la última 255. 0 es usada para identificar a la propia red, por lo que no puede ser usado como IP en ningún nodo. La última, 255, es la llamada dirección de broadcast. La usaremos como IP destino de un paquete cuando queramos distribuir ese paquete a todos los nodos de la red. Muy útil cuando queramos mandar información que tenga que llegar a todos los participantes de la red. Los enrutadores no dejarán pasar los paquetes marcados con dirección broadcast
entre diferentes redes, evitando así que una red emita a toda la comunidad y pueda provocar congestión por tráfico broadcast a redes distantes. El resto de la IP, la parte que fue filtrada por la máscara de red, señala al nodo en particular dentro de esa red. La dirección del nodo de ejemplo es pues 0003, dentro de ese rango que tenía de toda la red. Resumiendo, que en este ejemplo, mi red donde se encuentra conectada el nodo es 172.16.254.0. Ninguna otra red puede tener esa dirección para evitar conflictos. Y dentro de esa red, puedo asignar IPs a los nodos dentro del rango 1 a 254. Y mi nodo en particular es 3. Y quedan dos direcciones reservadas que no pueden ser usadas por los nodos. 0, reservada para identificar la propia red, y 255, reservada para ser usado cuando se quiere mandar un paquete a todos los nodos de la red sin excepción. Recordemos que las máscaras no viajan en las cabeceras con los paquetes. Y esto nos da un montón de posibilidades y abre la puerta a un montón de diferentes configuraciones, por lo que se establecen ciertas normas de uso en referencia a la combinación de una IP y su máscara. El diseño de redes de clase, en inglés classful, legisla el uso de las máscaras de red según esta clasificación. Todas las IPs que empiecen con el primer bit del primer octeto en 0 son IPs de clase A. Pasando a binario, este rango va del 0000000, etc. hasta el 01111111, etc. Y en decimal esto se traduce como el rango del 0000 al 127, 255, 255, 255. La máscara de red para una IP de clase A es siempre 255.000. Hay otra forma de entender las máscaras de redes, y es contar el número de dígitos empezando por la izquierda relevantes para el cálculo de la dirección de red. De manera que es lo mismo decir la máscara de red 255.000 o simplemente /8, indicando que los primeros 8 dígitos son 1 en el binario. Una clase A, entonces, es un rango de direcciones IP cuyo primer octeto define la red y los 3 siguientes octetos definen el nodo. Si hemos forzado el primer bit a 0 para definir la clase A, nos quedan de los 8 bits originales que nos indica la máscara, un total de 7 bits para definir la red en la dirección IP. Cada bit tiene dos estados, 0 y 1. Si agrupamos 7 bits con 2 estados cada uno, necesitamos hacer el exponencial 2 a la 7 para saber el número de posibles combinaciones. Por lo tanto, 2 a la 7, 128 posibles redes. Esto quiere decir que solo puede haber 128 diferentes redes usando IPs de clase A. No hay más combinaciones posibles. El resto, 24 bits, son usadas para definir el nodo. 2 a la 24, 16.777.216 posibles nodos, de los que tenemos que eliminar 2, 000 perteneciente al rango de red y 255.255.255 de broadcast. O sea, nos identifica 128 posibles redes y más de 16 millones de nodos en cada una de esas redes. Hay muy pocas redes en el mundo que tenga que soportar esa cantidad de nodos conectados en la misma red. A la empresa Coca-Cola en su momento se le asignó una clase A. Generalmente las clases A no se usan. Muy pocas compañías como Coca-Cola pueden necesitar esas proporciones y generalmente es al revés. Se requiere más número de redes que de nodos por red. Así que continuemos. Clase B.
todas las IPs que empiecen con los dos primeros bits del primer octeto con 1, 0 son IPs de clase B, o sea, todo el rango 1, 0, 0, 0, 0, 0, etc. a 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, etc. Traduciendo en decimal es el rango de 128, 0, 0, 0 a 191, 255, 255, 255. A las IPs de clase B se les asigna la máscara de red 255, 255, 0, 0, por lo que deja los dos primeros octetos enteros a la definición de la red y los dos últimos a la definición del nodo. 16 bits para definir la red y 16 bits para definir el nodo, por lo que esta máscara de red también se llama /16. Una clase B tendrá pues 16 bits, menos los dos que hemos utilizado al inicio marcados como 1, 0, 14. 2 a la 14 dan 16.384 posibles redes. Y 16 bits en los posibles nodos cada red, 2 a la 16, 65.536 menos las dos IP reservadas primera y última. Seguimos con números muy desproporcionados, que no se ajustan a la realidad de la mayoría de redes. Hay muy pocas redes que incluyan hasta 65.000 nodos, así que sigamos. Clase C. Es la más usual. En la clase C, los tres primeros bits son 1, 1, 0. Esto deja el rango de 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, etc. hasta 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, etc. En decimal, esto es el rango de todas las IPs de 192, 0, 0, 0 a 223, 255, 255, 255. A las IPs de clase C se les asigna una máscara de red 255, 255, 255, 0. O sea, los 24 primeros bits para definir la red y los 8 bits del final para definir el nodo de esa red. /24. Como hemos usado los tres primeros bits para definir la clase C, restados de los 24 que nos permite la máscara, nos da 2 a la 21, 2.097.152 posibles redes y 8 bits para el nodo 2 a la 8, 256, que restando a las dos restringidas, 254 posibles nodos en cada uno de esas redes. Esto se ajusta más a la realidad de la mayoría de redes. Muchas más redes con hasta 254 nodos cada una. Esta manera de legislar la máscara de red, todo y que muy clara, desaprovecha un montón los rangos de IP. Solo permite hasta 2 millones de redes, mientras que hoy en día hay muchísimas más redes conectadas a Internet. La división de los rangos por clase ha quedado obsoleta durante la expansión de Internet en los 90. El sistema de espaciado de direcciones de clase se reemplazó por una arquitectura de redes sin clase, o en inglés, classless, el cual se basa en redes de longitud de máscara de subred variable, lo que permite asignar redes de longitud de prefijo arbitrario. Esto permite una distribución de direcciones más fina y granulada, ajustándose a las direcciones necesarias y desperdiciando las mínimas posibles. Entonces, ¿hoy en día se usa o no se usa la división por clases? Sí, pero queda reducido a su uso casero. Me explico. Se ha destinado dentro de cada posible espectro de IPs unos pequeños rangos en cada una de las clases A, B y C que llamamos IPs privadas. Estas son, en el rango de clase A, del 10.0.0.0 a 10.255.255.255
con su máscara /8. De la clase B, el rango 172.16.00 a 172.31.255.255 con su /16. Y clase C, con su rango 192.168.00 a 192.168.255.255 con su /24. Las IPs privadas, como su nombre indica, son de uso privado, cada uno en su casa. O sea, que en mi oficina o en mi hogar tendré establecida mi red con uno de estos rangos. Seguramente en mi casa será la clase C, que me permite asignar hasta 254 ordenadores. Tengo más que de sobras para mi ordenador, la tablet, la tele y el móvil cuando voy conectado por Wi-Fi. Cualquier otra IP que no caiga dentro de estos rangos será considerada IP pública. Como hemos extraído una porción muy pequeña para las IPs privadas, las IPs públicas contienen un rango muy elevado de IPs que permiten enrutar el máximo de redes. ¿Y para qué voy a necesitar tantas redes? Para Internet. En Internet quiero ser capaz de enrutar el máximo de redes posibles. Regla de oro. No puedo salir a navegar con Internet con una IP privada. Para ello, mi conexión a Internet está gestionada por una operadora de telecomunicaciones como Telefónica o Yastel o Ono, que me presta una IP pública mediante un proceso que se llama NAT. Lo veremos más tarde. La idea general es que nosotros, en nuestra casa o oficina, establecemos nuestra red configurando un rango de IP privada, a nuestro antojo y sin restricciones. Pero saldremos a Internet con el uso de una IP prestada pública. Esta operadora tiene la responsabilidad de asegurarse que los paquetes enrutados a Internet lo hacen con una IP pública, en concreto una IP del rango que tenga esa operadora asignada. Cualquier otra IP que sea privada o fuera del rango de esa operadora quedará filtrado y sus paquetes eliminados. El alquiler de esa IP pública prestada es parte de la factura que yo pago cada mes, tras añadir el alquiler del equipo, el coste de la fibra y toda la letra pequeña que nadie entiende. Muy bien, antes de pasar a la estructura de red sin clase, veamos un poco de mates, unos cuantos cálculos que nos van a ayudar a entrar en materia.